Mis padres me echaron para dejar que mi hermana de oro viviera allí, a pesar de que yo compré la casa, pero el karma llegó más rápido de lo esperado. Yo, 37 hombre, he pasado los últimos 15 años desarrollando mi carrera como alta dirección en uno de los principales bancos de inversión en Wall Street. Esta narración se centra en mi compleja conexión con mi hermana Elena, 47 mujer, mis padres, ambos a finales de sus 70 y una casa que compré recientemente para ellos que se ha convertido en el foco de constantes conflictos familiares. Tengo que llevarlos al principio para ver cómo llegamos hasta aquí. Mis padres estaban a finales de sus 40 cuando yo nací, así que fui un niño no planificado. Mi madre me decía con frecuencia que ya tenían a Elena, que tenía 10 años en ese momento, y que era más que suficiente. Ella no decía esto con malicia, sino más bien en un tono que de alguna manera lo empeoraba. Decía no planeamos tenerte, mientras organizaba las actividades extracurriculares de Elena o preparaba la documentación de su solicitud universitaria. Estos comentarios inofensivos sirvieron como un recordatorio constante de mi posición como una idea de último momento en nuestra familia, dando forma al trasfondo de mis primeros años. Puede que ni siquiera estuviera aquí si no fuera por la persistencia de mis abuelos maternos. Mis padres me veían como una carga que no habían solicitado. Sin embargo, estaban encantados con la posibilidad de tener un segundo nieto. Fui un pensamiento tardío en la vida de mis padres y eso fue evidente de inmediato. Tenían el mismo ritual todas las mañanas cuando me dejaban en casa de mis abuelos. Mi padre le decía a mi abuelo, tú lo querías, mientras se preparaba para ir al trabajo, con las llaves tintineando en su palma, es todo tuyo. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar, un refugio donde me sentí genuinamente amado y deseado. Se aseguraron de que me alimentaran y cuidaran, me recogieron de la escuela, me ayudaron con mi tarea y me llevaron al parque. Pasaba horas aprendiendo sobre números y resolución de problemas con mi abuelo, un profesor de matemáticas jubilado. Él decía, los números nunca mienten. Estas lecciones influirían posteriormente en mis elecciones profesionales de maneras que no podría haber predicho en ese momento. Por ejemplo, que cuentan historias más honestas que las personas, en su mesa de cocina. Mi abuela me ayudaba con mis tareas escolares todas las tardes, asegurándose de que captara completamente cada idea. Su paciencia parecía ilimitada. Ella había enseñado en la escuela secundaria antes de jubilarse, agregaba, el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte, de una manera enérgica pero amable. Ella también me enseñó a cocinar como un medio para expresar mi creatividad y amor, en lugar de como una obligación. Este tiempo pasado en su cocina, repasando mi día escolar y aprendiendo a medir los materiales exactamente, se convirtió en algunos de mis recuerdos más preciados. Mis padres, que generalmente estaban exhaustos y un poco irritados por tener que hacer el viaje, solo llegaban a recogerme tarde por la noche. Mateo, decía mi abuela mientras se despedía de mí todas las noches, eres lo mejor que nos ha pasado. Casi podía olvidar que no era deseado en ningún otro lugar mientras estaba en su amoroso abrazo. Se convirtieron en mi roca emocional, dándome la estabilidad y el afecto que faltaban conspicuosamente en casa. Mi abuelo a menudo agregaba, recuerda, a veces las mejores cosas de la vida no son planeadas. Aprendí a vivir como una idea de último momento en mi propia casa mientras Elena se preparaba para su prometedor futuro. Mi hermana simplemente fingía que yo no existía. Ella no era desagradable ni dura, estaba acostada en el sofá hablando por teléfono sobre hombres y salisatos universitarias, totalmente inconsciente de mí mientras yo jugaba con mis coches en la esquina de nuestra sala de estar compartida. La diferencia en cómo mis padres trataban a Elena y a mí era clara y consistente. Escuchaba la voz orgullosa de mi madre mientras hablaba de los logros de Elena con familiares o amigos. Elena sacó sobresaliente de nuevo. Elena entró al equipo de debate o Elena fue aceptada en la universidad de sus sueños. Iban a todas sus funciones escolares, ferias científicas y concursos de debate. Constantemente citaban, estamos demasiado cansados, tenemos que trabajar, o lo entiendes, ¿verdad?, como excusas para su flagrante ausencia en mis eventos. Mis abuelos asumieron el papel de mis porristas, asistiendo a cada función escolar con alegría y verdadero orgullo en sus rostros. Esperaba que las cosas en casa cambiaran cuando Elena se fuera a la universidad. Yo era el hijo que se quedaba y tal vez mis padres me verían por fin. Estaba completamente equivocado. Pasé de ser invisible a ser el mayordomo a la edad de 14 años. Mi madre me gritaba, Mateo, antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela, la casa necesita limpieza, comienza con los baños. Me hice cargo de las tareas de Elena junto con una serie de deberes adicionales, me aprendí de memoria los ajustes y peculiaridades de la lavadora y se convirtió en mi compañera diaria. Limpiar,
Cocinar y mantener un hogar para padres que apenas reconocían mi existencia parecía un ciclo continuo de tareas domésticas. Mi padre comentaba: vives aquí, necesitas contribuir. Si dudaba en lo más mínimo, tu hermana siempre hizo su parte. Mi carrera progresó de la limpieza a la cocina cuando tenía 14 años. El cambio no fue gradual. Mi madre simplemente dejó de preparar la cena un día. Una mañana declaró: ya tienes edad suficiente, esperamos la cena lista cuando lleguemos a casa del trabajo. Mantuve un expediente académico estelar a pesar de las agotadoras responsabilidades domésticas. Mis maestros me animaron a competir en una variedad de eventos académicos después de notar mi aptitud para la economía y las matemáticas. Para ayudarme a prepararme, mi abuelo dedicaba tiempo extra a enseñarme ideas complejas que estaban muy por encima de mi nivel de grado. Él exclamaba: tienes un don con los números, con orgullo brillando en sus ojos, no dejes que nadie te diga lo contrario. Soñar con la universidad era la única forma en que podía escapar. Iba a mi habitación todas las noches después de lavar los platos y revisaba los sitios web de las universidades. Me veía atravesando varios campus distantes de las tareas interminables y los fríos silencios. Fui recompensado por mi diligencia en la escuela. A pesar de mis responsabilidades domésticas, mantuve sobresalientes y a la edad de 16 años recibí cartas de aceptación de varias universidades prestigiosas, incluidas algunas reconocidas por sus programas de finanzas de primer nivel. El compromiso de Elena siguió una tarde de domingo. Entró por la puerta principal arrastrando consigo a una mujer alta y elegantemente vestida. Soltó un chillido: mamá, papá, esta es Laura. Nos vamos a casar. Uno creería que alguien acabado de declarar su victoria en la lotería, con mi madre sollozando de felicidad y mi padre ya sacando su teléfono para llamar a la familia. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos. Cubriremos todo, exclamó mi madre mientras le daba un abrazo a Elena. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Durante meses, nuestra casa estuvo ocupada con preparativos de boda. Cada discusión se centró en listas de invitados, lugares y flores. Con atuendos costosos, proveedores de alta gama y todo de primera categoría, el dinero parecía fluir como agua. A pesar de asistir a la boda, mis abuelos no parecieron disfrutar de la extravagante decoración. Mi abuelo simplemente negó con la cabeza ante la fuente de champán y vi a mi abuela fruncir el ceño ante una escultura que probablemente costó más que la matrícula de un semestre en la universidad. Sin embargo, probablemente ya sabían lo que iba a pasar, así que mantuvieron sus opiniones para sí mismos. Les di la maravillosa noticia a mis padres mientras estaba sentado en nuestra mesa, con 3 sobres extendidos frente a mí el día que recibí mis cartas de aceptación. «Qué bien», murmuró mi madre sin levantar la mirada de su comida, «pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana, incluso pedimos un préstamo para ello. No queda nada para la universidad». Tropecé y dije: «Pero pagaron la universidad de Elena», apenas levantando la voz por encima de un susurro. «Eso fue diferente», dijo mi madre en un tono condescendiente, «vimos potencial en ella». El silencio resultante fue ensordecedor. «Deberías conseguir un trabajo, ahorrar algo de dinero y pedir préstamos estudiantiles. Eso es lo que hacen los adultos responsables», dijo mi padre entre frases. Nunca antes me había atrevido a levantarme de la mesa sin ser excusado. Agarrando mi teléfono con manos temblorosas, llamé a mi abuela. En cuestión de minutos, estaba llorando mientras entraba por su conocida puerta principal. Mientras escuchaba mi narración, la expresión de mi abuelo se endureció, pero no pude leer del todo el brillo en sus ojos. Intercambiaron una mirada de complicidad después de que les conté todo. Mi abuelo tomó mi mano y dijo: «Mateo, hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste, así que esperábamos algo como esto. E íbamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia». Regresó con una carpeta después de caminar a su estudio. Dentro se encontraron extractos bancarios que demostraban años de ahorro meticuloso. «Puedes elegir cualquiera de esas universidades. Te tenemos cubierto». Me mudé con mis abuelos esa noche después de empacar mis necesidades. Cuando les dije a mis padres que me iba, estaban abajo viendo la televisión y apenas levantaron la vista. Mi madre dijo: «Lo que creas que es mejor», mientras mantenía su mirada fija en el Tel-Aviv. Escuché el alivio en su voz. Los años que siguieron fueron revolucionarios. Decidí inscribirme en una de las mejores escuelas de negocios para estudiar análisis financiero. Mi pasión por hacer las cosas correctamente fue quizás impulsada por presenciar la mala gestión financiera de mis padres. Mi silo y mis habilidades financieras innatas fueron notados por mis profesores. En poco tiempo,
Me quedaba después de clase para hablar sobre ideas financieras difíciles. Alguien más que mis abuelos vio posibilidad en mí por primera vez en mi vida, potencial real. Obtuve pasantías estimadas en importantes instituciones financieras durante mi tiempo en la universidad. Cada verano presentaba nuevas posibilidades, así como dificultades. Los Girant Senior estaban impresionados por mis habilidades analíticas y meticulosidad. Durante mi revisión de desempeño en Morgan Stanley, mi supervisor dijo: «Tienes un instinto natural para esto. Nos encantaría tenerte de vuelta el próximo verano». Con la excepción de las llamadas con mis abuelos, mantuve la cabeza gacha y me concentré en mi trabajo escolar, apenas pensando en mi familia. Fui contratado por una de las principales firmas financieras de la ciudad después de graduarme. Nunca habría imaginado ganar el salario inicial. Localicé un apartamento pequeño, limpio y seguro de un dormitorio. Estaba agradecido todas las mañanas de no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí. Mientras me dedicaba a cada nuevo desafío, mi carrera despegó y recibí bonificaciones y ascensos que nunca hubiera soñado cuando era más joven. Avancé a un puesto senior en 5 años, supervisando carteras complejas y fomentando conexiones significativas con clientes dentro de la industria. Me hice conocido por mi pensamiento estratégico y precisión analítica. Cada logro se sintió como una afirmación subliminal de que mis padres habían juzgado mal mis habilidades. Mientras tanto, descubrí a partir de mis charlas ocasionales con mis abuelos que la profesión de marketing de Elena no estaba teniendo éxito como ella había previsto. Laura, la esposa de Elena, luchó por mantener una carrera. Estaban rogando por dinero a mis padres todo el tiempo. «Tu madre vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarlos con el alquiler», me dijo mi abuela en una de nuestras conversaciones semanales. «Simplemente no pueden decirle que no a ella». Después de un año, las cosas se deterioraron incluso con la ayuda de nuestros padres. Elena y Laura ya no podían pagar su alquiler. Ellos y sus gemelos, que tienen 7 años, regresaron a mi antiguo dormitorio. Mis padres, que antes estaban realmente orgullosos de las habilidades de Elena, de repente tuvieron que mantener a toda su familia además de su hija de oro. Mantuve mi distancia concentrándome en desarrollar mi propia vida y profesión. Cada bonificación, ascenso y transacción exitosa sirvió como una afirmación subliminal de que yo no era el fracaso que mis padres habían predicho que sería. Tenía inversiones sustanciales y dinero a mediados de mis 30, lo que incluía suficiente para el pago inicial de una casa propia. Entonces, todo fue diferente. Mi abuelo murió inesperadamente después de sufrir un grave ataque al corazón. Fue una pérdida trágica. Él fue la figura paterna que me había apoyado cuando nadie más lo hizo, y había sido más que solo un abuelo para mí. Después de eso, mi abuela, que había pasado más de 50 años con él, pareció perder su chispa. Ella lo siguió menos de 2 meses después. En todos los sentidos significativos, ellos habían sido mis padres biológicos y de repente ya no estaban conmigo. Detrás de mí en la funeraria, escuché la voz de mi madre mientras estaba arreglando el funeral de mi abuela. «Mateo, ¿quieres ayuda con los arreglos?». Ella estaba parada allí cuando me di la vuelta, luciendo mayor y más agotada de lo que recordaba. Una parte de mí quería decirle que se fuera, pero me contuve debido a su rostro. «Claro», me dije, «eso sería bueno». Mis padres comenzaron a abrirse en el transcurso de los siguientes días mientras preparábamos el servicio. Reconocieron que estaban teniendo dificultades. Una tarde, cuando estábamos eligiendo flores, mi padre admitió: «No hemos estado bien financieramente desde la jubilación». Continuó diciendo: «Apenas llegamos a fin de mes», antes de mencionar a los gemelos de Elena. Reconocí que mi hermana y su familia continuaban viviendo con ellos y dependían de sus ingresos menguantes. Nos reunimos en una oficina con panels de madera para la lectura del testamento una semana después de enterrar a mi abuela. Elena y Laura estaban desplomadas en sillas reclinables junto a mis padres mientras yo me sentaba frente a ellos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo y la habitación olía a lustramuebles y papeles viejos. Aunque ninguno de nosotros se dio cuenta en ese momento, lo que siguió comenzaría una serie de eventos que alterarían permanentemente la relación de nuestra familia. Después de ajustarse las gafas, el Sr. Patterson, el notario, comenzó a leer en tono monótono. Anticipé la jerga legal estándar, pero lo que siguió hizo que todos se dieran cuenta. «A nuestro amado nieto Mateo, le dejamos nuestra casa en 1542 Maple Street y la suma de $150,000. El silencio resultante fue ensordecedor. Mi madre apretó el agarre del brazo de mi padre hasta que sus nudillos se pusieron blancos y la boca de Elena se abrió de par en par. Después de aclararse la garganta, el Sr. Patterson continuó, miró a mi madre y dijo: «Y una nota personal del Sr. Henderson a su hija Margaret.
El mensaje decía: recuerda, Margaret, que te proporcionamos $200,000 justo cuando más lo necesitabas. Así como respetamos tus necesidades en aquel entonces, esperamos que respetes nuestra decisión final. Las mejillas de mi madre se pusieron pálidas después de enrojecerse. Elena y Laura se miraron ansiosamente mientras mi padre miraba el suelo. En el estacionamiento, mis padres se acercaron a mí cuando el notario había terminado y recogió su papeleo. Algo desesperado había tomado el lugar del comportamiento tranquilo que habían mostrado durante los preparativos del funeral. Con voz temblorosa, mi madre dijo: Mateo, cariño, debes darte cuenta de que siempre asumimos que heredaríamos la casa. Estamos teniendo problemas, pero dependíamos de eso. La hipoteca, los gastos de la familia de Elena, realmente podríamos usar la casa, continuó mi padre, acariciando su cabello gris, hablando sobre cómo sus hijos querían un patio para jugar. Elena también se unió. Sin embargo, yo simplemente me subí a mi coche y me fui. Seguí pensando en el regalo de despedida de mis abuelos en el transcurso de las siguientes semanas. Mi vida estaba bien establecida cerca de la ciudad, aunque la casa que había heredado tenía muchos recuerdos invaluables, era demasiado grande solo para mí. Mientras tanto, me enteré de las crecientes dificultades financieras de mis padres a través de nuestras charlas semanales. Ayudar a Elena y su familia había agotado sus fondos de jubilación y les resultaba cada vez más difícil pagar su propia hipoteca. Lo pensé mucho antes de decidir. Compraría a mis padres una casa mejor, una que sea de un solo piso, tenga un jardín encantador pero sea más fácil de mantener con el dinero que obtendría de la venta de la casa de mis abuelos y mis propios ahorros para sus años de jubilación. Algo acogedor. Me sorprendió su respuesta cuando compartí mi concepto con ellos. De hecho, comenzaron a llorar de felicidad después de varias semanas de búsqueda de casa. Finalmente descubrimos la ubicación ideal. Una impresionante casa estilo rancho con amplias puertas y sin escaleras en un vecindario tranquilo. Mis padres no podían dejar de hablar efusivamente de lo emocionados que estaban después de que se finalizó la compra. Una fiesta de inauguración adecuada es lo que necesitamos, dijo mi padre, es lo menos que podemos hacer para hacer todos los arreglos. Eso sería hermoso, dije, con la intención de mostrarles la escritura en las festividades. Díganme cuándo, por favor. Pasaron semanas, a pesar de que tenía mucho trabajo que hacer, seguí esperando una invitación. Oh, mi mamá diría, todavía estamos planeando, ¿eres consciente de que estas tareas requieren tiempo? Mi padre también diría, queremos que sea perfecto. Te avisaremos pronto. Me molestaron sus respuestas evasivas por alguna razón. Una noche estaba poniendo el nombre de Elena en Facebook después de otra llamada telefónica evasiva de mi madre. No estábamos conectados en ninguna red social y no había visto su página en años. Fue publicado hace solo unas horas. No puedo esperar la fiesta de inauguración de este sábado para mamá y papá. No puedo esperar para celebrar con todos en esta hermosa residencia. Numerosos amigos y familiares confirmaron su asistencia en decenas de comentarios en la página. Las fotos mostraban la contratación de caterers y la instalación de decoraciones. Esto no fue un encuentro improvisado, se habían pasado semanas organizándolo. Llamé a mi madre con dedos un poco temblorosos. Hola, mamá, quería preguntar más sobre la fiesta de inauguración. ¿Ya tienen una fecha en mente? Oh, cariño, todavía no, dijo con facilidad, lo más probable es que sea en unas pocas semanas. Los detalles todavía se están resolviendo. Aparentemente, todos excepto yo. Tuve que tomar una decisión a medida que se acercaba ese sábado. ¿Debo ir a verlos? ¿Tengo que dejarlo pasar? ¿Cómo pudieron mantenerme fuera de las festividades después de todo lo que había sucedido, después de que les compré esta casa? Finalmente lo averiguaría, pero no de la manera que había anticipado. Estacioné a una cuadra de la casa que había comprado para mis padres el sábado. Pude ver a docenas de personas mezclándose a través de las ventanas, incluido el círculo social de Elena, amigos y parientes. Mi padre ofrecía recorridos por la casa que compré mientras mi madre, vestida con sus perlas de ocasión especial, daba la bienvenida a los invitados en la entrada. Luces centelleantes y pancartas de bienvenida adornaban la mansión. Risas y música se derramaban en la calle. Era obvio que habían pasado semanas organizando esta celebración de inauguración a la que no fui invitado. Me senté en mi coche un rato y observé a los gemelos de Elena perseguirse unos a otros entre las maltatots de adultos que los miraban con asombro. Pude ver cajas de mudanza con la letra de Elena apiladas en la esquina a través del amplio ventanal. El proceso de reubicación de las posesiones de su familia ya había comenzado. Inhalé profundamente antes de colarme por la puerta lateral. El aroma de las flores y la comida de catering llenaba la casa.
Escuché a mi padre hablando a una reunión de personas en la sala de estar cuando seguí su voz. Después de todos estos años de trabajo duro, finalmente lo hicimos, compramos la casa de nuestros sueños. E íbamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Mi madre agregó emocionada, no te olvides de Elena, ella ayudó mucho con el pago inicial. Qué hija tan maravillosa, siempre pensando primero en la familia. A diferencia de algunas personas, continuó en respuesta a una pregunta sobre mí. Ella dijo, nuestro hijo menor no nos ha ayudado en absoluto, demasiado ocupado con su carrera para preocuparse por la familia. El calor me subió a la cara mientras estaba parado en el umbral, todos saltaron cuando dije, en realidad, creo que tienen eso al revés. Hubo un silencio sepulcral en la habitación. Mi papá fue el primero en recuperarse, sonriendo tensamente. Mateo, qué sorpresa, especialmente porque olvidaste invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que compré, dije mientras entraba en la habitación. La calma se hizo más larga, los zapatos de Laura, la esposa de Elena, rápidamente despertaron curiosidad, preguntando por qué todos parecían tan angustiados. Uno de los gemelos tiró de la manga de Elena. ¿Tú la compraste? Sí, pero ahora es nuestra. No puedes esperar gratitud eterna, dijo mi madre con un toque de aspereza. Con las cabezas asintiendo a su alrededor, mi padre agregó, así es, ganando confianza, y francamente, no eres bienvenido aquí. Esta es una reunión familiar y Elena y su familia también vivirán aquí, dijo mi mamá, ya vendieron su casa. Está todo arreglado. Los gemelos necesitan un hogar estable. Saqué una carpeta de mi bolso. Comenté, parecen estar confundidos acerca de algo, y mostré los documentos de propiedad y la escritura. Esta casa me pertenece. Nunca se la transferí a ustedes. El color del rostro de mi madre cambió de pálido a ceniciento. Mi padre comenzó a divagar sobre sus responsabilidades con su familia. La sonrisa segura de Elena se rompió cuando se dio cuenta de que sus preparativos estaban fallando. A pesar de que mis palmas temblaban, continué, planeaba dársela a ustedes esta noche. Manteniendo una voz firme, dije, pensé que este podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. En cambio, me han demostrado que nada ha cambiado. Cuando mi madre dijo, no puedes hacer esto, su voz se convirtió en un chillido, somos tus padres. No, dije suavemente, ustedes son solo las personas que me dieron a luz. Mis verdaderos padres, mis abuelos, me enseñaron que la familia significa más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas, por eso soy dueño de esta casa y ustedes no. Me giré para hablar con los visitantes asombrados, lo siento, pero esta fiesta ha terminado. Esta es mi casa y les pido a todos que se vayan. Mis padres, Elena, Laura, los gemelos y todos sus invitados se marcharon llorando. Desde el Porsche, los observé irse conduciendo uno por uno hasta que la calle quedó desierta. En el patio, las luces ornamentales seguían brillando burlonamente. Dentro, bebidas a medio vaciar y platos de comida desechados cubrían cada superficie. La casa, que se suponía que era mi regalo de reconciliación, terminó siendo la gata que colmó el vaso en nuestra relación. Unas semanas después, descubrí que habían comprado un apartamento usando las ganancias de la venta de su casa anterior. 3 generaciones se apiñaron en un apartamento para 2 personas cuando Elena, Laura y los gemelos se mudaron con ellos. Intentaron llamarme todo el tiempo al principio, sus mensajes de voz variaron entre acusaciones de enojo, te has vuelto tan cruel, justo como tus abuelos nos advirtieron que serías, y sentimientos de culpa, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Deshabilité sus cuentas de redes sociales, correos electrónicos y números de teléfono como un recordatorio de todo lo que salió mal en nuestra familia. La casa ahora está vacía, mañana tengo una cita con un agente de bienes raíces. No vale la pena intentar curar todo. Al igual que las fotos viejas en un álbum polvoriento, algunas relaciones son mejores dejarlas en el pasado. Cuando finalmente tenga hijos propios, me he hecho una promesa a mí mismo de que nunca necesitarán ganar mi afecto o competir por mi atención. A diferencia de mis padres, amaré a mis hijos por igual y sin condiciones, tal como mis abuelos me amaron. Toda la desgarradora realidad sobre mi familia fue expuesta ese sábado por la noche. No había sido invitado a la celebración de inauguración que mis padres estaban organizando. Cuando llegué a la casa que había comprado, docenas de visitantes, comida de catering, lo más revelador, cajas de mudanza con la letra de Elena esparcidas eran visibles a través de las ventanas. Mi padre declaró con orgullo, después de todo nuestro trabajo duro, finalmente compramos la casa de nuestros sueños, mientras me colaba por la entrada lateral.
En sus comentarios, mi madre elogió a Elena por supuestamente ayudar con el pago inicial, desestimó las preguntas sobre mi ausencia diciendo, «Oh, Mateo está demasiado enfocado en su carrera para preocuparse por la familia». El incidente encapsuló cada insulto que había experimentado cuando era joven, cada instancia de favoritismo hacia Elena y cada instancia en la que se me había considerado una idea de último momento. Nunca antes había experimentado tanta claridad, mientras estaba en el umbral, presenciando a mis padres reescribir la historia al prepararse para reubicar a la familia de mi hermana en mi terreno sin siquiera preguntarme. En realidad, dije, haciendo que la habitación se callara, creo que hubo un error de comunicación con respecto al comprador de esta casa. Pude saber todo lo que necesitaba sobre sus emociones reales por las expresiones en sus rostros: asombro, humillación y luego indignación. Mi madre fue la primera en recuperar la voz, penetrante con un sentido de derecho. Lo hecho está. La casa es nuestra ahora y la familia de Elena necesita el espacio. Saqué los documentos de propiedad y la escritura de la propiedad. No, la casa es mía. Nunca les transferí la propiedad. Planeaba dársela a ustedes esta noche, pero claramente eso sería un error. No puedes hacer esto, dijo mi madre en un tono aterrorizado. Nosotros, tus padres, tenemos derechos. Los únicos derechos que tienen, dije en voz baja, son los que yo elijo darles y ahora mismo estoy eligiendo pedirles a todos que abandonen mi propiedad. Después de eso, hubo una evacuación frenética, con invitados saliendo corriendo con platos de comida aún en la mano, los gemelos de Elena sollozando de desconcierto y mi padre tratando de mantener algo de dignidad mientras guiaba a la gente a sus coches. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Fue el último intento de manipulación de mi madre, pero fracasó contra mi recién descubierta determinación. Los 5 se apiñaron en un pequeño apartamento en las semanas que siguieron. Los mensajes comenzaron de inmediato. Mi padre exigió una reexaminación, Elena rogó con lágrimas por la estabilidad de sus hijos y mi madre me acusó de crueldad. Todos fueron bloqueados por mí. La casa Bacon sirvió como un recordatorio de lo que podría haber sido un nuevo comienzo, una oportunidad para la pacificación. Más bien, sirvió como el ímpetu para mi separación final de una familia que nunca me había abrazado por completo. Un mes después, la vendí y usé el dinero para financiar mi propio futuro. Algunos preguntaron si alguna vez intentaría reparar esos puentes o perdonarlos. Sin embargo, llegué a entender que perdonar no siempre implica dejar que personas dañinas regresen a tu vida. Perdonarse a sí mismo por irse puede ser necesario a veces. Antes de guardar la vieja foto de boda de mis padres, le prometí a mis futuros hijos que nunca experimentarían la angustia del amor condicional, el dolor de ser comparados con un hermano o dudar de su posición en la familia. Conmigo, el ciclo de parcialidad y chantaje emocional se detendría. Los gemelos de Elena estaban jugando en el pequeño patio cuando pasé por última vez por el complejo de apartamentos de mis padres. Experimenté brevemente tristeza, pero fue por las relaciones que nunca existieron realmente en primer lugar, no por las que había perdido. Mis abuelos me enseñaron que una verdadera familia se basa en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. A pesar de la creencia de que la sangre es más espesa que el agua, llevo sus lecciones conmigo mientras comienzo esta nueva fase de mi vida. El amor debe darse libremente en lugar de exigirse. La familia es más que solo genética. Alejarse es a veces el curso de acción más saludable. No abrí el último correo no leído de mi madre, así que lo borré. Cualquier defensa o acusación que incluyera ya no era relevante. Por fin había descubierto cómo anteponer mi propio valor a su aprobación condicional. Su tipo de devoción familiar no tiene lugar en la vida que estoy creando ahora. Nos esperan nuevas oportunidades en el futuro, libres de la carga de intentar ganar afecto de aquellos que no pueden darlo libremente. Aprendí cómo es la verdadera familia de mis abuelos. Construiré ese tipo de familia para mí algún día, una basada en el respeto mutuo, el amor incondicional y el conocimiento de que cada individuo es igualmente importante. Por fin, el capítulo de ser el afterthought, la idea de último momento, de la familia terminado. Ser el autor de mi propia vida es solo el comienzo de mi viaje.